Muy bien, muy buenas noches, jóvenes. Les voy a hablar sobre la tarea. Traten que en la hoja uno tener su portada con los datos como nombre de la escuela, clave de la escuela, nombre del proyecto, que en este caso se llama reseña de, y ponen el nombre del libro, el nombre de la película, el nombre de la serie. Por ejemplo, en este caso mi portada sería reseña de la película La hermanastra fea. Y de ahí después y los datos que lleva como nombre, grupo, fecha de entrega, nombre del maestro, nombre de la asignatura. Y en la hoja 2 van ustedes a agregar el cartel publicitario de la película, de la serie, de la obra de teatro, de la película, la portada del libro, si van a hacer una crítica de un libro, si van a hacer la crítica de una canción, el álbum donde sale la canción, etcétera. Después van los datos bibliográficos, si es una película va el director de la película, la palabra dirección, año que salió, nombre de la película, aquí va película, serie, documental, obra de teatro, Noruega, el país donde se difundió y la fecha en el que fue recuperado o en el que fue analizado la película, ¿no? Esto cambia, esto es lo mismo si es una serie, si es, nada más va a cambiar aquí los datos, si es una serie, si es una película, si es una obra de teatro, aquí cambia si es un documental. Pero si es un libro cambia totalmente y si es una obra de teatro cambia, o sea, todo eso va cambiando dependiendo de lo que ponga, ¿no? Después ponen el tráiler de la película de manera que me abra para que yo pueda escuchar la canción, yo pueda ver un fragmento de la serie, un fragmento de la película, etcétera, para que puedan entender por dónde va el camino que va a tomar la reseña. En la reseña lo primero que tienen que hacer es poner el nombre de la película o lo que van a reseñar, van la ficha técnica, la duración, el género, literario, el año, la fecha de estreno, la plataforma donde se difundió, el país de origen, el productor o productora, la directora y el protagonista o protagonista si lleva 2, 3, 4, ¿no? Y aquí vas a poner, esta ficha técnica es muy similar para una serie, para una película, para una obra de teatro, para un documental. Si es un libro, va capítulos del libro, número de páginas, tomos, a qué género literario pertenece, año que se publicó el libro, la fecha que se difundió el libro, la editorial o la plataforma donde se difunde el libro, el país del libro, la editorial del libro y el autor o autores del libro, ¿no? Si es una canción, cambia la duración, a qué género pertenece, año que se publicó, fecha de estreno, la plataforma en la que se difundió, el país de origen, el nombre del álbum, el autor de la canción y el intérprete o el cantante, ¿no? De allá iniciamos con introducción. En el primer párrafo, en este párrafo acá, ustedes deben vender la idea general de la obra de arte que vas a criticar. ¿Cómo me la vas a vender? Pues trata de escribir de manera que que con una persuasión trate de que yo diga, sí, quiero ver esa cosa. No, no me interesa verlo. Siempre en el primer párrafo se debe captar el interés del lector. Por ejemplo, la belleza interior no tiene cabida en esta siguiente película. Y no es solo por su nombre, La hermanastra fea, sino por la forma como se proyecta la trama. Esta es considerada una nueva versión sangrienta de un clásico cuento infantil, La Cenicienta, del escritor francés Charles Perrault en 1967. Entonces yo aquí estoy tratando de que el lector entienda que voy a hablar de La Cenicienta, pero desde otra forma, y que despierte ese interés. En el párrafo siguiente o en los párrafos siguientes tratan de que los siguientes párrafos de hablar del argumento central, de qué trata la película, de qué trata la canción, de qué trata el libro, de qué trata la serie, etcétera, de la trama. Pero recuerda, no hablar, no es hacer un resumen, sino venderlo bien. Y puedes cuestionar con preguntas, ayuda mucho las preguntas, pero preguntas chéveres. ¿Qué pasaría si el argumento original de la película considerara a una hermanastra como la víctima del cuento? En esta película la hermanastra está en el centro de la acción de toda la trama y la figura de Cenicienta se convierte en la villana de la historia. Y sigo con el argumento central, y aquí lo hago más fuerte. Aquí estoy introduciendo el argumento y aquí estoy desarrollando el argumento central. Un tema trillado, pero lamentablemente actual, es la premisa que mueve toda la película, la obsesión por la belleza interior.
La hermanastra fea no es la típica historia de Cenicienta que Disney nos dio a conocer cuando éramos unos niños. La protagonista, como se mencionó anteriormente, no es la princesa, sino una de las hermanastras, quien se somete a una serie de tratamientos quirúrgicos brutales para cumplir con las exigencias de la ciudad y convertirse en una mujer deseable para la sociedad misma y para el príncipe. Aquí es la belleza exterior, no interior, porque el interior es el alma. Es decir, cómo nos vemos por fuera, ¿no? Entonces, aquí en este argumento, les decía, en el segundo párrafo traten de hablar del argumento fuerte de la obra, ¿ok? De ahí nos vamos al desarrollo. En el desarrollo yo lo que voy a hacer es hablar. Primero, me dice que yo explique el inicio de la trama, cómo inicia la historia. Siempre es recomendable iniciar con una pregunta que motive al lector a indagar sobre el argumento y sobre todo a leer tu reseña. Es donde tú invitas ya a leer el contenido de tu reseña. Trata de persuadir con la pregunta. Ejemplo, todas y todos en nuestra vida buscamos encajar en ciertos estereotipos de belleza que la sociedad y los medios de comunicación nos indican. ¿Puede la obsesión por la belleza exterior orillar a una persona a atentar con su propia vida con tal de encajar en estos estereotipos? Entonces, chicos, aquí yo tengo la pregunta que está tratando de persuadir al lector, lo que me dice acá. Entonces yo me voy en los siguientes párrafos para tratar de darle respuesta a esta pregunta. Y dice, explica brevemente cómo inicia la obra, pero con escenas que llevan al desarrollo de la obra. Lo puedes hacer en 1 o en 2 párrafos. Ok, aquí yo voy a hablar brevemente cómo inicia la película, cómo desarrolla la trama del libro, cómo inicia la canción antes de llegar al clímax de la canción. En este giro aterrador y sangriento conocemos a Rebeca, una viuda que se casa con Otto, otro hombre sin pareja. Junto con ella llegan Elvira, la protagonista, y Alma. Ellas son sus 2 hijas y quienes son objeto de críticas por los estándares de belleza impuestos por el reino. Seguimos hablando de la trama, de cómo inicia la obra. Durante su noche de bodas ocurre una tragedia. Otto muere y ella cree que ha heredado una gran fortuna, pero descubre que su exmarido, más que una riqueza, tenía miles de deudas. La hija de Otto, Cenicienta, termina odiando a su nueva familia, ya que su madrastra prefiere gastar el poco dinero en tratamientos quirúrgicos para dejar bella a sus hijas. Aquí yo estoy hablando del inicio de la trama, y entonces me dice, ahora después que te diga cómo inicia la trama, te voy a redactar razones válidas por las que tú lo debes de ver, por la cual yo te invito a ver la película, yo te invito a leer el libro, yo te invito a escuchar la canción, yo te invito a ver la serie, yo te invito a leer la manga X. Y dice, la importancia de esta película radica en la forma explícita que presenta el director las escenas donde la hermanastra se somete a esos tratamientos quirúrgicos rústicos, acordes a la época, donde no existía la anestesia y el dolor era insoportable. Es sin duda una película inteligente que hace que no puedas apartar la vista, pero a veces es necesario hacerlo por la forma grotesca y explícita que muestran las escenas sangrientas y de maltrato al cuerpo frágil de la hermanastra. Y sigo con la razón válida por la cual no debo de verlo, que es con el que voy a cerrar mi desarrollo, que es prácticamente mi crítica. Está aquí mi crítica fuerte y aquí está mi crítica fuerte, ¿ok? Esta nueva versión de la Cenicienta juega con el final original de la historia, donde las hermanastras terminan cortándose los dedos de los pies para que les quede la zapatilla de cristal, y con aves arrancándole los ojos mientras ella tiene un final feliz. Este es el final original de Cenicienta, que obviamente Disney no la respetó. Pero en esta versión, en esta versión de terror, se va al extremo. La hermanastra Elvira se somete a tratamientos para cambiar. Aquí en esta versión de terror se va al extremo. La hermanastra Elvira se somete a tratamientos para cambiar la forma de la nariz, sus pestañas largas, y para ser delgada cae la brutalidad humana de...
y vean cómo lo dejo en sus puntos. No te digo en qué cayó, no te digo cómo hizo para quedar flaca. Y digo, mejor les invito a verlo y no decirles hasta dónde el ser humano es capaz de llegar con tal de verse bella o bello. ¿Por qué? Porque el final de Cenicienta todos lo sabemos, porque al final de Cenicienta todos lo conocemos, pero esta película se va por otro camino. Por eso dice, mejor les invito a verlo y no decirles hasta dónde el ser humano es capaz de llegar con tal de verse bella o bello. El cierre habla puntos relevantes del por qué debo de verlo. Porque la dirección es muy buena, porque la escenografía es muy buena, porque el guión es muy buena, porque el arreglo musical es muy bueno, porque si hablo de un libro, porque la forma como escribe el escritor es muy bonita, si hablo de la canción, por la forma como la canción está bien desarrollada. Entonces aquí yo te digo que hables sobre cosas relevantes de la película. Si estás hablando de una manga, pues la forma como están los dibujitos, la forma como se realiza la trama, etcétera. La película deben verla por la dirección extraordinaria de Emily Blanchett, quien es una maestra para el cine negro y de terror, y con unos escenarios acordes a la época y la extraordinaria actuación de Lea Miret. Sin duda todas y todos los que hemos visto la película admiramos la forma magistral como desarrolla la trama y juega con las emociones de los espectadores. Te da tristeza, te da coraje, te da miedo, te da asco, todas las emociones juega esta película. Y después, como punto final, háblame del final, sí, pero sin contar el final. No me digas termina así y vivieron felices para siempre, sino háblame del final, pero no me cuentes el final. El final nos demuestra que la perfección como ser humano nos obsesiona, pero también nos consume, nos nubla la mente y nos lleva a hacer cosas extremas ignorando los riesgos. ¿Vale la pena verlo? Sí. Sin duda alguna, pero si puedes verlo en la pantalla grande lo disfrutarás mejor. Se perfila para ser un clásico de las películas de terror. ¿Sí? Dame una recomendación de por qué debo verlo. Sí, dame una recomendación, por ejemplo, por qué debo verlo, leerlo, escucharlo, etcétera. Y ahí cerramos y ya ponen su nombre, autor, su nombre de ustedes y ponen ensayista y escritor porque es lo que estamos tratando de perfeccionar con ustedes. Traten de enriquecer su reseña con imágenes acordes a lo que se esté hablando por acá. Pero aquí yo estoy hablando de que la Cenicienta te tiene que enfocar a tratamientos quirúrgicos. Aquí veo donde le operaron la nariz. Dice que los tratamientos son brutales. Y aquí se ve una escena brutal donde le están rompiendo la nariz. Y aquí dice, por ejemplo, cómo va a llegar, qué tanto hace para tratar de encajar y ser bella y que el príncipe la voltee a ver, ¿no? Sin duda, esto es lo que tienen que hacer. Traten de que sea 2 cuartillas máximo. A veces te va a llevar 2,5, pero no lleguen a 3, sería demasiado, ¿ok? Les deseo el mejor de los éxitos, chicos, y esta es la reseña. Estamos haciendo nuestros primeros intentos como escritores. Éxito.